Los presupuestos procesales son requisitos o condiciones necesarios para la correcta iniciación y desarrollo de un proceso. En términos generales, se considera que los presupuestos procesales estrictos se refieren a la validez del proceso o a la relación jurídico-procesal y abarcan aspectos como la competencia del juzgador, la capacidad procesal, la representación o personería, la legitimación y el interés jurídico de las partes. Los plazos para presentar la demanda en el proceso contencioso administrativo plantean su establecimiento se justifica por la necesidad de otorgar seguridad jurídica al administrado y brindar estabilidad y certidumbre a la actividad administrativa. Esto implica que los actos administrativos adquieran firmeza una vez vencido dicho plazo, lo que limita la posibilidad de impugnarlos. Sin embargo, se argumenta que la existencia de un plazo general para presentar la demanda va en contra de normas supranacionales y constitucionales que garantizan la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia, ya que el derecho de acceso a la justicia nace directamente de la Constitución sin limitaciones temporales. Ahora bien, estos plazos están establecidos en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que sostiene que son violatorios del principio constitucional de igualdad ante la ley. La ley establece plazos diferentes para que la autoridad administrativa y el particular presenten su demanda, siendo el plazo para el particular muy corto en comparación con el plazo otorgado a la autoridad. Esta disparidad compromete la garantía constitucional de la tutela judicial efectiva, ya que los particulares pueden verse limitados en su derecho de acceso a la justicia debido a la brevedad de los plazos establecidos. El principio salva et repete, también conocido como pago previo, se plantea que es otro de los requisitos de admisibilidad del proceso administrativo. Este principio se refiere a la obligación de pagar previamente una cantidad al fisco cuando se pretende impugnar un acto administrativo que contiene dicha obligación de pago. La autoridad administrativa argumenta que este principio es necesario para asegurar la percepción regular de los ingresos fiscales y garantizar el funcionamiento de los servicios públicos. Sin embargo, se cuestiona este principio por violar el acceso a la justicia y el principio de igualdad ante la ley, tal como lo establecen la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. Se considera un privilegio injustificable a favor del fisco, que impide a los contribuyentes impugnar una deuda antes de haber tenido la oportunidad de demostrar su inexistencia. Se argumenta que esta exigencia de pago previo constituye una violación de principios fundamentales y básicos, como la presunción de inocencia y el acceso a la justicia. El origen y evolución de este principio se remonta al derecho romano y posteriormente fue incorporado en la legislación de algunos países europeos, como Italia y España. Sin embargo, en Italia fue declarado inconstitucional en 1961, argumentando que era contrario a los derechos de igualdad y acceso a la justicia. En España, también se declaró inconstitucional en 1983, considerando que era desproporcionado y obstaculizaba el derecho a la tutela judicial. El acto administrativo previo se plantea que durante muchos años ha sido un paradigma en el derecho administrativo. Se menciona que la noción de acto administrativo surge en Francia como una limitación al control judicial de la administración. Sin embargo, en los sistemas constitucionales contemporáneos, incluyendo el sistema interamericano e internacional de derechos humanos, el enfoque principal es el acceso a la tutela judicial efectiva y las pretensiones procesales del individuo, en lugar del acto administrativo en sí. Se señala que este privilegio en favor de la administración pública, que requiere un acto administrativo previo para acceder a la justicia, ha sido corregido en muchas legislaciones de otros países para no convertirse en un obstáculo para el acceso a la justicia. Sin embargo, se plantea que actualmente surge un problema cuando la administración pública omite o retrasa la emisión de un acto administrativo, dejando al administrado en un estado de indefensión. En tales casos, el administrado debe esperar a que la administración pública emita el acto administrativo o se produzca el supuesto de silencio administrativo antes de poder recurrir a la justicia. Se menciona el viejo dogma de la jurisdicción revisora, que se refiere a la necesidad de un acto administrativo previo como requisito para iniciar un proceso administrativo. Se plantea que este principio refleja el poder de autotutela de la administración pública y establece que solo después de que la administración tome una decisión formal mediante un acto administrativo,
se puede recurrir a los tribunales. Sin embargo, se argumenta que este principio carece de fundamentos constitucionales y supranacionales y representa un obstáculo para lograr justicia material. Se sostiene que en la actualidad el proceso administrativo no debe ser considerado exclusivamente revisor, sino que tiene el poder de controlar la actividad administrativa y proteger los derechos en juego. Se plantea que el énfasis debe estar en el acceso a la tutela judicial efectiva y en el análisis de las pretensiones procesales del individuo, en lugar del enfoque en el acto administrativo en sí. El agotamiento de la vía administrativa se refiere a la obligación del presunto agraviado por las actuaciones de la administración de agotar los medios o recursos administrativos antes de acudir a la justicia. Se menciona que tradicionalmente, este principio se ha basado en el principio general de autotutela de la administración pública y en la prerrogativa de existencia de un acto administrativo previo al acceso a la justicia. Sin embargo, se plantea que juzgar a la administración sigue siendo un proceso lleno de obstáculos. Se destaca que, en la actualidad, tanto las nuevas normas constitucionales como los instrumentos supranacionales que consagran el principio de la tutela judicial efectiva tienden a eliminar el dogma del agotamiento de la vía administrativa. Se permite al administrado elegir entre agotar los medios o recursos administrativos o acudir directamente a los tribunales. Se plantea que la eliminación del agotamiento de la vía administrativa tiene como consecuencia principal el abarrotamiento de los tribunales, ya que los ciudadanos acuden directamente en busca de soluciones a sus problemas. Esto ha llevado a un atraso en la resolución de casos y un aumento en el rezago de causas. En conclusión, los aspectos abordados en relación a los presupuestos procesales y la tutela judicial efectiva en el ámbito administrativo plantean importantes desafíos para garantizar el acceso a la justicia y la protección de los derechos de los administrados. En cuanto a los plazos, se evidencia la tensión entre la necesidad de seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva. Si bien los plazos buscan brindar certidumbre, su rigidez puede limitar el acceso a la justicia y contravenir principios constitucionales y supranacionales. Es fundamental que los plazos sean razonables y se evalúen considerando la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades. Los jueces deben interpretar y aplicar las normas apegados al marco constitucional y supranacional, evitando desechar demandas por formalidades innecesarias. En relación al principio salva et repete, se plantea la necesidad de cuestionar su validez, ya que impone una carga desproporcionada a los administrados al exigirles el pago previo para impugnar un acto administrativo. Esta exigencia vulnera el acceso a la justicia, la igualdad ante la ley y principios fundamentales como la presunción de inocencia. Es importante revisar y eliminar esta figura jurídica para salvaguardar los derechos de los contribuyentes y garantizar una justicia equitativa. En cuanto al acto administrativo previo, se evidencia la necesidad de superar el enfoque tradicional que lo considera un requisito previo al acceso a la justicia. Es fundamental centrarse en las pretensiones procesales del individuo y garantizar la tutela judicial efectiva. La actividad administrativa debe ser controlada y proteger los derechos en juego, evitando obstáculos innecesarios y garantizando una justicia material y completa. Finalmente, en relación al agotamiento de la instancia administrativa, se observa una tendencia hacia su eliminación en muchos sistemas jurídicos. Si bien este requisito busca resolver los conflictos en el ámbito administrativo antes de acudir a la justicia, su mantenimiento puede generar obstáculos y retrasos en la resolución de casos. Es fundamental revisar esta exigencia y permitir que los administrados elijan entre agotar los recursos administrativos o acudir directamente a los tribunales, evitando el abarrotamiento de los tribunales y el aumento del rezago de casos.